Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar atentos desde muy tempranas horas de la mañana para informarse con William Aguilar y Telenoticias 21, que desde luego están dispuestos como siempre. Vamos a continuación, desde luego, a hacer un análisis sobre la situación de trabajo en el país. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que nos acompaña nuevamente acá en nuestros estudios. Gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, Neto. Siempre es un privilegio compartir contigo estas cámaras y a disposición total de todo tipo de preguntas. Ok, comienzo por lo nuevo y sobre todo también tomando como punto de referencia sus cuentas en Twitter, en la cual usted denuncia persecuciones precisamente de personas que en algún momento ha calificado de criminales que andan tras quererlo afectar a usted. Voy a leer algunos de sus Twitter. Dice, aquí menciona nombres, Carlos Montes, por ejemplo: fallaron los criminales que enviaron tras mi persona, la policía los acaba de capturar, mandaron avanzada delincuentes para conocer en qué vehículo me traslado, cuánta seguridad me acompaña, etcétera, etcétera. La fragancia dura 24 horas después del momento del hecho delictivo, sean estos delincuentes con o sin corbata, entre otros aspectos que ahí usted menciona. ¿De qué se trata esto? Hace unos minutos veíamos también, ministro, una protesta de trabajadores en el sector de La Garita, especialmente en el sector de una oficina de la Policía Nacional Civil, de una delegación en la cual estaban denunciando la captura precisamente de dos de sus compañeros tras estos supuestamente haber solicitado inscripción de un nuevo sindicato de trabajadores en la alcaldía de San Salvador. ¿Cómo está esta situación? ¿Sigue el conflicto? Sí, tú sabes que la criminalización está bastante complicada, el tema del movimiento sindical. Güeder Arturo Meléndez fue un dirigente sindical de Astrán que denunció al alcalde de San Salvador y que después de unas denuncias fuertes, contundentes, claras, terminó con un asesinato, con un vil y cobarde asesinato. Luego, en la alcaldía de Soyapango, tú sabes de que también le dispararon. Hubo una persona incluso de que salió herida en esta parte de acá, le entró el proyectil en esta parte y le salió un poco, digamos, quemón. Pero imagínate el comportamiento de ese proyectil, lo tiene con vida prácticamente porque Dios así lo definió. O sea, tiraron prácticamente a asesinar, a matar. Hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, tú te recuerdas en una protesta también a un vendedor en el municipio de Santa Tecla que fue asesinado y que todos estos casos han quedado en la total impunidad. A raíz de eso, cuando llego como ministro, lo primero que planteo es que el tema del movimiento sindical, si bien es cierto, debe replantearse porque hay errores y hay pecados muy fuertes del movimiento sindical, pero también hay que replantear y hay que protegerlo. Y no solo porque tengo una convicción eminentemente sindical, sino porque en mi calidad de ministro me corresponde, según el marco legal del Ministerio de Trabajo, tutelar los derechos de los trabajadores, tutelar los derechos de los empleadores y también tutelar los derechos sindicales. Recuerda que a nivel internacional, en el seno internacional de 198 países, me corresponde a mí ir a representar al Estado salvadoreño y hay denuncias fuertes de asesinatos de dirigentes sindicales y que han quedado en un mundo de impunidad. A raíz de eso empiezo a tutelar y a defender los derechos de los trabajadores. Denuncio fuertemente las retenciones legales de los trabajadores, tal como acá te lo he planteado. Hay un aviso fiscal desde hace más de 6 meses contra la alcaldía de San Salvador. La alcaldía de San Salvador se ha apropiado de las cuotas de los trabajadores. Hayan salido incluso trabajadoras denunciando y producto de las denuncias hoy están despedidos. Entonces, a raíz de eso me trae a defender los derechos genuinos de los trabajadores a nivel de empresas, a nivel de alcaldía. O sea que al final eso está bajo los términos de la fragancia, como usted bien lo dice, es decir, está en el tiempo de la investigación como tal. Sí. Son 24 horas. Sí, y hay gente de los que estaban ahí con enormes
oí el concepto que estoy utilizando, Neto, Sí. enormes vínculos con grupos criminales. De los que estaban ayer y de los que fueron capturados ayer, hay personas con enormes vínculos con grupos criminales. Las capturas de ayer, hay personas que incluso tienen antecedentes penales vinculados con las pandillas, vinculados con extorsión, vinculados con otro tipo de cosas, y exactamente hay personas fuertemente vinculadas con altos niveles de grupos criminales. Y tenían el nexo con este señor Suriano y tenían el nexo con Juan Carlos Monte, que son las dos antenas preparadas por parte del alcalde que tienen vínculos con estos grupos. Ahí están, esas son las imágenes de la protesta que hacían hace unos minutos y están, creo que en vivos también, de este sector de La Garita, donde están denunciando precisamente la captura de sus compañeros. Ellos de alguna manera lo acusan directamente a usted de estar detrás de toda esta captura, ministro. Ah, no, pues claro, si es que andan detrás de mí y andan gente vinculadas con grupos criminales y andan haciendo avanzada y andan investigando cuál es el carro que yo tengo, si es blindado o no, qué tipo de armas anda mi seguridad, cuánto seguridad anda, cuáles son los horarios que llego, cuáles son los horarios de salida. Claro que es conmigo y que es en alguna medida analizando el terreno, permeabilizando el terreno, verificando mis horas de entrada, mis horas de salida, cuánto tiempo duro, cuál es mi seguridad. ¿Para qué se trata eso? Pero se desliga de esa acusación que están haciendo ellos. No, mira, yo conozco la alcaldía de San Salvador. La alcaldía de San Salvador tiene 1.200 trabajadores de los que están ahí, 1.200. Ahorita hay 10 personas ahí. Esos son prácticamente el grupo de Neto Mason. O sea, son de los que ha estado financiando Neto Mason. Hay incluso videos e información donde Neto Mason les ha ofrecido pagarles $550 para darles seguridad a ellos, contratar personas, incluso compras de armas. Hay pruebas técnicas de eso que en su momento nosotros los vamos a presentar. Y es el mismo grupito, son un grupito de Neto Mason que los tiene prácticamente preparados para este tipo de cosas. Esta situación viene desde las diferencias que tiene con el propio alcalde, entonces. Sí, ministro. Y una cosa, Neto, quiero dejar claro, yo no tengo problemas personales con el alcalde Mason, con Dawison, con el señor allá de Soyapango. Yo no tengo problemas. El punto viene de la denuncia que usted ha hecho, de las retenciones que ha hecho de no solo eso, y no solo eso. Y de despidos también. Y no solo eso. La alcaldía de San Salvador, su equipo gerencial y especialmente estas personas han cometido actos ilícitos de corrupción donde hay pruebas. Y hay pruebas, eso quería preguntarle, porque de alguna manera... Hay pruebas. Siendo usted el tutelar y siendo usted, como dice el abanderado, de que en el país hay un respeto al derecho laboral, que exista un replanteamiento de cómo se ha venido manejando el sector sindical, ¿por qué no está de alguna manera, digamos, por qué no se percibe eso? ¿Por qué no se percibe esa estabilidad? Con eso cierro. Sencillo, vamos a ver. El movimiento sindical es un espectro mucho más amplio. Hay sindicatos del sector privado, sindicatos del sector público, sindicatos de trabajadores municipales. Nosotros con el sector público, el movimiento sindical con el sector público, nosotros estamos trabajando muy bien. Con muchos sindicatos del sector privado que antes porque llamaban a las empresas para que no les dieran las credenciales, todos ellos tienen sus credenciales. Con el movimiento sindical estamos trabajando bien, a nivel general, a nivel macro, a nivel estratégico. Es más, te cuento algo. El plan estratégico integral del Ministerio de Trabajo es el primer plan estratégico tratado y consolidado y validado con el sector empresarial y con el sector sindical de este país. Primera vez en la historia. Primera vez en la historia. Socializado y trabajado con ellos. Ha generado y ha despertado muchas inquietudes la decisión de un tribunal en los Estados Unidos que ha facultado al gobierno del presidente Donald Trump poder de alguna manera cesar por completo el programa temporal conocido como TPS para los salvadoreños. ¿Cuál es el examen o cuál es la lectura que ustedes están haciendo a esta decisión, tomando en consideración de que a partir de enero pues podría tomarse una decisión de retorno o no de salvadoreños que están acogidos a este programa? Sí, no, entiendo de que, mira, El Salvador es uno de los ciclos históricos con mayor y excelentes relaciones entre los Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos y el pueblo salvadoreño, incluyendo el tema y el cuerpo diplomático que se tiene a nivel de nuestra canciller de la República, el embajador acá en Washington,
Y además, excelente relación entre el mandatario salvadoreño, nuestro presidente Nayib Bukele, y el presidente Donald Trump, que incluso lo acaba de poner de ejemplo en una sede de orden internacional y mundial. Eso significa un nivel de excelentes y muy buenas relaciones, porque hay reglas claras y hay mucha transparencia en el trato de las relaciones diplomáticas. Yo creo que este es un tema que ya nuestra canciller lo está manejando, hay una ofensiva total diplomática a fin de garantizar algunos niveles de estabilidad a nuestra gente. Y además tengo entendido también que ya hay acercamientos del más alto nivel en Washington y El Salvador, y sin descartar también la posibilidad de relación directa entre el presidente de la República con el presidente Donald Trump. Eso es un tema que se está manejando muy bien, garantizando que nuestra gente, buscarle un estatus, el sueño y el deseo del presidente Nayib Bukele, no es incluso prorrogar estatus temporales, sino más bien es buscar una salida integral a todos nuestros compatriotas, a todos nuestros hermanos que por diferentes causas tuvieron que salir de nuestro país. Así que hay una ofensiva diplomática, en el buen sentido de la palabra, de parte de nuestro gobierno, a fin de garantizar y tutelar también los derechos de toda esta gente que está en Estados Unidos. Porque ¿qué elementos claves dentro de este consejo fueron tratados para poder de alguna manera concatenar aquellas políticas que los gobiernos del área impactados por el COVID deben de realizar para poder recuperar los empleos que en su momento han sido afectados, impactados precisamente por esta pandemia? Yo creo que el efecto pandemia, y especialmente en El Salvador, y quisiera detenerme en eso, Neto, creo que la oposición nos quiso atacar, que habíamos privilegiado la salud por el empleo, y además la oposición trató de decir que mucha gente incluso iba a morir de hambre y más que morir por la pandemia, y ese fue un ataque permanente. Pero fíjate que hay algunas cosas y unos datos interesantes. Quisiera detenerme un poco en el tema de las remesas. Según la OIM, proyectaba una caída del 20% de las remesas en nuestro país. Y según el estudio de la CEPAL, planteó el 25% de la caída de la remesa. Según el dato estadístico que nosotros tenemos, en este momento, en el mes de marzo y abril, las remesas en El Salvador cayeron apenas un 1.7, distinto a la proyección que se había armado de una caída del 20 y hasta del 25, según estudios serios como OIM y CEPAL. Gracias a Dios no. ¿Y esto por qué? Porque también tuvo un impacto que el empleo hispano en Estados Unidos cayó en un primer momento, pero luego se recuperó. A raíz de esta recuperación estamos manteniendo que el tema de remesa, como también incluso se han intensificado en este momento el tema de las exportaciones. Entonces, una de las cosas que hablamos incluso como región, con el Consejo de Ministros, aparte de esta situación, es que cómo vamos a enfrentar el tema de COVID en el marco de el empleo y la empleabilidad en nuestra región. Estamos cerrando también una estrategia que probablemente nos vamos a reunir en los próximos días, en el próximo mes, a fin de seguir discutiendo cómo han sido los efectos pandemia, porque acá en El Salvador han querido tergiversar algunas cosas. Te pongo un ejemplo. La prensa gráfica sale diciendo de que la caída fue de 80,000 empleos, efecto pandemia, 80,000, 60,000, 70,000, han estado manejando datos. Bueno, eso son estadísticas que están manejando algunas instituciones y se retoman por los medios. Yo recuerdo que, no sé si es FUSADE. Lo dijo ANEP, lo dijo FUSADE. Una estimación. Pero ¿cuáles son los datos oficiales? ¿Cuál es la que tiene ustedes, por ejemplo? Sí, no, lo que pasa es que más que datos oficiales, que El Salvador no ha construido un comportamiento en el marco del mercado laboral en tiempo real. La única información que tiene FUSADE y que tiene ANEP es que las cotizaciones cayeron en las AFP y en el Seguro Social. Neto, pero tú te consta cómo nosotros estamos denunciando a muchos empleadores que no han pagado las cuotas. Pero últimamente incluso saca ayer una portada, saca un comunicado, la prensa gráfica el día de ayer en el impacto, una noticia, en la prensa gráfica, y dice que hubo un impacto de 200,000, distinto, porque mi asesor en una conferencia que dimos
planteamos de la construcción de la política de empleo decente en El Salvador. Entonces le preguntaron, ¿y cuánta gente se va a ver beneficiada? Y entonces dijo, el mapa que nosotros llevamos es beneficiar la tasa de desempleo. ¿Cuánto es la tasa de desempleo según estadísticas nacionales e internacionales? Anda entre el 6 y el 7%. Si esa tasa de desempleo, que nosotros incluso tenemos muy poca credibilidad, es del 6.7, dijo, eso llega a 200.000 personas desempleadas a lo largo y ancho de todos estos años. 2019, 2018, 19, 20. Eso fue lo que dijo. Entonces nosotros nos proyectamos, ese 6 o 7%, ¿cuánto equivale? De las personas económicamente activas, cerca de 200.000 personas. Esas 200.000 son la tasa de desempleo que se ha manejado, datos estadísticos, históricos, en El Salvador. A eso es que estamos nosotros apostando, la creación de la política de empleo decente. Y la prensa gráfica dice 200.000 empleos en el efecto pandemia. No es cierto totalmente. A lo mejor interpretaron mal o a lo mejor se equivocaron, pero no hay datos. Y es más, la recuperación de nuestra economía va por buen rumbo y nos vamos a recuperar en el menor tiempo vamos posible. A hablar para cualquiera, lo importante a cualquier salvadoreño es que en el país se genere empleo. Y estamos trabajando existan en eso. Cifras reales. Sí. Pero cuando uno examina este panorama donde por un lado se tienen estas cifras y por este otro lado uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué está fallando? Por eso yo traje a colación el tema del fideicomiso, que hasta este momento sigue todavía... Sigue congelado. Congelado en la Asamblea Legislativa. Sí, los diputados han utilizado una estratagema de engaño muy burdo, como lo plantean. Nosotros, dice, ya le entregamos al gobierno 3.000 millones de dólares. Eso dicen. Una cosa es aprobar y otra cosa es ratificar. La estrategia que les ha funcionado a ellos es que sí hicieron aprobación de los 3.000 millones. Pero luego, la ratificación pasa por 56 votos. Ahí está Arena y el FMLN, que ahora son pareja, y no dan los votos para su ratificación. Entonces, han engañado al pueblo diciendo, aprobamos 3.000 millones. Me causa un poco de risa el tema de ahora son pareja. No, es que hay no digo por el término de pareja de... Neto, bueno, Mercedes Sosa decía en su canción, cambia, todo cambia. Claro. Hace 10 años tú veías a un FMLN prácticamente totalmente distante de Arena y una Arena distante del FMLN. No, hoy son... Yo creo que es importante. Hoy no solamente es noviazgo, hoy están casados. Eso me causó un poco de risa, perdón, un poco el lapsus en ese momento. Pero a lo que yo quiero llegar es que ojalá se desentrampe lo más pronto posible, porque también voy a asumir un poco el papel del ausente de los diputados, quienes en algún momento sostienen, bueno, de hecho, necesitan tener más información de la que ellos están recibiendo. Prueba de ellos incluso también que han emitido una orden, o mejor dicho, contra el ministro de Hacienda, de que llegue a dar cierta información, que también no viene al caso, pero que está vinculado, que de lo contrario pues van a mandarlo a traer por apremio. Nuestro ministro ha llegado a las 8 de la mañana, ha llegado a las 2 de la tarde, ha llegado a las 8 de la noche, a la hora que les da la gana lo convocan y nuestro ministro llega. Es que el tema no es que llegue. Es más, ¿sabe qué dijo nuestro ministro un día de estos? Yo lo vi que estaba publicando algo. Dijo, quieren que entreguemos cuentas claras, porque eso es lo que dicen, no hay transparencia, no hay cuentas claras. Entonces dice, el tema entregado a las alcaldías por el FODE, necesito que también a mí como ministro de Hacienda me entreguen cuentas claras. Dijo entonces, el ministro, hagan lo que quieran así. Sí, no, lo que pasa es... Se los mandejo, no, Neto, lo que pasa es que hay una cosa. A ellos les ha funcionado el circo, convocando a cada rato al ministro y mandándolo. Ya le hicieron el tercer llamado al ministro Alejandro Zelaya. No, mira, Neto. A comparecer en la comisión especial. Yo quiero detenerme en algo, y en esto sí quisiera que me permitiera desarrollar la idea. Acá hay una estrategia eminentemente de orden electoral, donde está vinculado la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa y otros poderes formales, que atrás quienes están con los tambores es el poder fáctico queriendo golpear al gobierno de la República. Con relación a estos temas, preguntándole, estamos a casi 2 o 3 meses para cerrar el año, ¿se pueden hablar más de expectativa, de cifras de lo que podríamos recuperar en términos de empleo? Sí, te pongo un ejemplo, lo que decía. CEPAL planteó su proyección de que la remesa en El Salvador iba a caer el 20%.
OIM planteó que andaba cerca entre el 20 y el 25, eran los estándares. Entiendo que no ha caído, las remesas se han mantenido. Neto, la única caída que tenemos es de 1.7. Sí, claro. Entonces las proyecciones un tanto dramáticas que existían, no, mira, el tema de la economía. Estamos reinstalando un montón de trabajadores, productos que nuestros empresarios están trabajando. Es que mira, la mayor parte de empresarios de este país son buenos empresarios que aman su país y tenemos una maquinaria laboral sin precedentes y no tenemos competencia en el mundo entero. Nuestros trabajadores son los mejores del mundo y si nuestros empresarios inyectan, mira la recuperación económica cómo se va dando. Ese es el problema de la oposición. La oposición quería que a esta altura nos estuviera pasando lo que pasó en Guayaquil, que la gente se estaba muriendo, que tenían 200, 300 personas diarias muertas. Eso quería la oposición. ¿Sabes por qué? Porque es tan miserable que querían ganar votos a cambio de la vida del pueblo. No, se les ha salido eso. Entonces vamos a seguir luchando. No importa con quiénes nos enfrentemos, como gobierno vamos a seguir luchando a fin de garantizar la salud y la vida del pueblo salvadoreño. Ok, ministro, gracias por haberme acompañado. Siempre es un gusto conversar con usted de estos temas relacionados con la cartera que preside, así como también con aquellos temas que gravitan en el quehacer de la política y la economía de nuestro país. Siempre un privilegio y qué no mejor que un entrevistador de tu talla y sobre todo, bueno, que somos paisanos, somos de Oriente. Así es, en el oriente del país, ahí está la gente buena. Me da muchísimo gusto esta mañana de día jueves, desde luego, tener al presidente del Banco Agrícola, Rafael Barraza, con nosotros, con quien vamos a hablar acerca de un aporte importante de capital para dinamizar la economía salvadoreña. Un factor necesario, urgente, más aún cuando de todos es conocido. Venimos precisamente queriendo levantarnos con todo esto de la reapertura económica a partir del impacto que hemos tenido no solo como país, sino que en el mundo. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a todos los que nos ven en este tan gustado programa. Bueno, entiendo que hay un importante aporte de 330 millones de dólares para la economía. Cuéntanos un poquito en detalle, examinando, digamos, la situación actual de cómo estamos, ¿verdad? ¿Qué impacto va a tener esto y cuáles son otros factores que también se le pueden anexar para poder de alguna manera complementar esta visión muy importante que todo país anda buscando hoy en día, cómo levantarse después de la pandemia del COVID-19? Efectivamente, Ernesto, creo que ahora con la reapertura económica, con una fase del tema de salud más controlado, tenemos que ver hacia adelante cómo reactivamos la economía, cómo seguimos cuidándonos. Y para esos fines es que logramos cerrar un préstamo con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Es el brazo del Banco Mundial, de una entidad de desarrollo que presta al sector privado para desarrollar a los países. Cada institución, ya sea pública o privada, y no digamos en este caso financiera, hace su propio examen de cómo está la economía de El Salvador. Sabemos que en el país hay muchas intenciones, lo hablábamos hace unos minutos incluso con el ministro de Trabajo, y que esto se ve reflejado precisamente cuando vemos las tasas de empleo y de desempleo que se tienen. Cifras que de alguna manera entran en contraste, pero el punto elemental acá es de saber cómo esto de alguna manera viene a revertir un poco esta, no sé si es el punto, digamos, clave, la desaceleración o el desempleo como tal, que en su momento obviamente golpea cualquier economía, y no digamos hoy con este tema de la COVID, en el caso nuestro, ¿no? Sí, tenemos que entender que la economía en el segundo trimestre del año entró en una especie de hibernación, ¿verdad? Como los osos que se van a dormir, ¿verdad? Esa hibernación de la economía implica que se pierden trabajos, ojalá de manera transitoria. Y creo que ese es específicamente el reto que enfrentamos ahora. Esos empleos que se congelaron, que se perdieron durante esta época de hibernación, que ahora que ya viene la primavera, ¿verdad? En términos económicos, que se está reactivando la economía, que se vuelvan a recuperar lo más rápido posible. Para eso se necesita capital de trabajo, las empresas necesitan preparar inventarios, necesitan preparar las instalaciones con los temas de bioseguridad, necesitan encontrar nuevas maneras de distribuir sus productos a través de canales electrónicos.
Entonces, para eso es que esta es una buena noticia. Y efectivamente nosotros vemos síntomas de esa recuperación. Nuestros indicadores de ventas, nosotros en el Banco Agrícola tenemos muy buena información porque tenemos un dedo en el pulso de la economía. Por ejemplo, nuestros indicadores de las compras de tarjeta de crédito y débito de los clientes de Banco Agrícola. Y vimos cómo en la última semana de agosto, las primeras 2 semanas de septiembre, esto realmente fue un rebrote de actividad económica. La gente salió a recuperar sus actividades. Esto es disparejo, ¿verdad? Por ejemplo, comercio, vimos un muy buen comportamiento, pero sectores más complicados, obviamente turismo, restaurantes más o menos. Entonces hay muchos retos que tenemos por delante. Este elemento es importante, hablando de estabilidad. Todo país, para poder ser atractivo en materia de inversión, es decir, y poder capitalizar créditos de alguna manera de los que estamos hablando, siempre se necesita de tener un buen referente de estabilidad en todos los sentidos: estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social. ¿Cuál es el diagnóstico con el cual ustedes partieron y qué fue lo que en su momento, en el caso muy en particular del IFC, siendo un actor importante dentro del Banco Mundial, les digo, ¿para qué quieren la plata y para dónde va esta plata? Sí. ¿Cómo está el país? ¿Cómo ven ustedes como banqueros el país? Sí, fue una transacción difícil, ¿verdad? Porque en medio de la pandemia con mucha incertidumbre. Y los banqueros estamos acostumbrando al riesgo. ¿Qué quiere decir eso? A que son riesgos medidos, incertidumbres que uno no sabe qué puede pasar, y había demasiada incertidumbre. Efectivamente, ¿cuáles eran las preocupaciones? De que la caída del PIB fuera muchísimo más grande. Estamos viendo algunas cosas que nos indican que la caída del PIB no va a ser tan fuerte como inicialmente se había pronosticado. Entre ellas, por ejemplo, el tema de las remesas familiares. El mes de abril, que cayeron las remesas familiares menos 40%, creo que a todo el mundo le temblaron las piernas, sí. Porque una caída de 40%, siendo las remesas familiares 20% del PIB, eso era de unas magnitudes catastróficas, sí, ¿verdad? Definitivamente. Pero gradualmente se recuperaron las remesas. El último mes crecieron 18%. Estamos ya con el mes de septiembre, estamos viendo que están creciendo muy cerca de ese 18%. Entonces las remesas están realmente... Los salvadoreños en Estados Unidos están apoyándonos con todo. Eso es realmente impresionante y creo que es una de las cosas que también está acotando esa caída en el crecimiento económico. Segundo, también ya estamos abiertos. Hay otros países, estaba viendo el ejemplo de Panamá, todavía está cerrada la economía de Panamá, ha tenido consecuencias muy difíciles. Entonces, en este momento es importante que tengamos ese balance entre la salud y la economía. Y eso es un factor que aminora el riesgo, ¿verdad? Porque los riesgos económicos, cuando usted ve el gobierno, que también era otro de los riesgos, ¿cuánto eran las necesidades de financiamiento del gobierno? 3.000 millones de dólares. Y si uno hace cuentas, realmente sube muy rápidamente. No sé si llegaría a 3.000, pero imagínese, la recaudación iba a caer por lo menos 800 millones a 1.000 millones contra el presupuesto, ¿verdad? O sea, caída de 800 a 1.000 millones. Digamos 1.000 para simplificar. 400 millones que se pagaron en subsidios, entonces ya llevamos 1.400. 650 que era el déficit que ya teníamos, ¿verdad? O sea que ya llegamos a los 2.000 millones de una manera muy fácil, ¿verdad? Más cualquier gasto adicional de la pandemia, ya realmente las magnitudes se vuelven realmente impresionantes. Así que eso es una preocupación. El país en este año ha colocado niveles importantes de deuda. Esa deuda la vamos a pagar todos los salvadoreños. La mejor manera de pagarla, esa deuda, ¿cómo es? Con crecimiento económico fuerte y sostenido. Así que creo que ese es el tema que tiene que estar sobre la mesa, es cómo crecemos, no al 2%, 2.25% del pasado. ¿Y como banqueros lo ven ustedes? Así como... Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, porque si el país crece, nosotros también crecemos. O sea, creo que es bueno para todos y obviamente crea empleo, crea bienestar y creo que tenemos que tener una agenda agresiva de atracción de inversiones, de quitar obstáculos
conversábamos del tema de inclusión financiera, ¿verdad? Hay unos obstáculos enormes a incluir a los salvadoreños dentro de la banca y que tengan acceso a una cuenta. La bancarización, por ejemplo, que es uno de los grandes retos que tienen las MIPYMES. Exactamente, y fíjese que son temas burocráticos, como pedir el NIT, por ejemplo, que a pesar de hace un año que lo pedí y todavía tenemos que pedir el NIT para abrirle una cuenta a una MIPYME, ¿verdad? Entonces es tiempo de actuar. Y yo creo que eso es lo que quisiéramos ver hacia adelante, acciones que propicien y fortalezcan el crecimiento económico. Rafael, usted y ustedes como sistema financiero ven optimismo en el país, a pesar de todos los bemoles políticos que hay, porque sabemos que la estabilidad política, podríamos tener estabilidad económica, pero si no hay una estabilidad política, difícilmente podemos. Creo que hay un optimismo cauteloso. Y no quiero llevarlo a comprometer en la parte política, pero ambas son vinculantes. Sí. La economía con la política son vinculantes. Sí. Hay un optimismo cauteloso, ¿verdad? Optimismo porque se está reabriendo la economía, optimismo porque las remesas familiares no cayeron, optimismo porque somos salvadoreños, ¿verdad? Y nosotros hemos salido adelante. Nos levantamos nos ha caído la noche 1000 veces y nos hemos levantado 1000 veces y una a seguir trabajando. Sí, preocupación por los temas institucionales. El país se construye sobre instituciones, tiene que haber un debido derecho en todo el país y yo creo que esa imagen del país internacional se tiene que fortalecer para realmente atraer inversión extranjera. ¿Cuáles son los otros proyectos que se contemplan dentro de esa visión estratégica que tiene Banco Agrícola? Sí, un tema muy importante en el cual nosotros estamos siendo pioneros es la estrategia digital del banco. Hemos visto durante la pandemia cómo lo digital se volvió indispensable. Ya no era algo bonito, qué bueno que lo puedo hacer así. No, lo tengo que hacer así. Una persona enferma desde su casa, una persona de 65 años que no quería ir a la agencia, no tenía opción. Entonces lo digital se volvió indispensable. Y como banco hemos invertido fuertemente en que todos esos trámites, estos temas digitales se puedan hacer de nuestra app, de nuestra banca digital. Acá el día de ayer se anunció finalmente la certificadora de la firma digital. Eso nos va a permitir hacer muchas más cosas. Ya con el banco ya teníamos una firma digital privada que solo servía entre las partes. Con una firma digital certificada nos va a permitir hacer transacciones entre terceros que sean validadas con terceros. Eso quiere decir de que la autopista digital es una vía para el crecimiento. Si uno pone como fuente de crecimiento tradicional la infraestructura, la inversión, no tradicional, la inclusión de las mujeres en la economía, la digitalización de la economía de servicios. Entonces tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para el crecimiento que necesita el país. Dentro de ese examen que hacen de la economía, pese a lo fuerte que ha sido el impacto mundial del COVID-19 y en el caso muy en particular en nuestro país, podemos tener números alentadores al cierre del ciclo económico que estamos por cerrar 2020. Sí, dicen los chinos que la palabra caos también tiene una contraparte de esa palabra en chino que significa oportunidad. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Es obligación nuestra. No podemos hacer nada contra la pandemia y las fuentes de la salud, pero sí podemos aprovechar las oportunidades que nos brinda, de acercarnos al mercado de Estados Unidos, de ser un país más productivo, de educar a nuestra gente en las nuevas tecnologías, de ser un país más fácil para hacer negocios, y de tener mejores condiciones laborales para todos. Por eso yo hacía el examen, comparando de lo que nos afectó a lo que tenemos hoy en día. Según estimaciones de CONAMIPE, hay alrededor de 300.000 empresas que están deprimidas. Sí, definitivamente que es... Y digo deprimidas, necesitan un auxilio, necesitan un salvavidas, necesitan crédito para levantarse. Y Ernesto, estamos hablando del tema del fideicomiso. La banca salvadoreña ha apoyado la creación de este fideicomiso desde el principio. Entendemos que los recursos son escasos del país y esas son decisiones difíciles, pero creemos que es necesario porque necesita uno balancear. Los bancos no podemos regalar el dinero porque es el dinero de los depositantes en último caso, ¿verdad? Claro. Y obviamente tenemos que responder a los depositantes y lo vamos a hacer.
pero sí hay algunas empresas que necesitan unas facilidades que se van más allá de las facilidades comerciales, que requieren condiciones de banca de desarrollo, y para eso está el Bandesal, están los bancos estatales y están estas instituciones como el fideicomiso. Hay que trabajar de la mano, son complementarias. Esa alianza entre lo que hace el gobierno y lo que hace el sector privado sin hacer lo que el otro hace, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer lo que el gobierno hace y el gobierno no debería hacer lo que el sector privado puede hacer. ¿Se siente cómodo la banca salvadoreña trabajando con la actual administración? Hemos trabajado bien. Creo que nosotros, la banca es una institución bien apolítica. Claro. Y nosotros... Sí, pero está regida precisamente por las políticas del gobierno que llega, por ejemplo, Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero. Sí, y nosotros siempre hemos hecho un esfuerzo de tener un diálogo constructivo, ¿verdad? Apolítico, constructivo, qué es bueno para el país. Si uno habla en términos de qué es bueno para el país, creo que es fácil ponerse de acuerdo y proponer. Entonces, de hecho, ha habido recientemente un cambio del presidente del Banco Central de Reserva. Sí, veíamos esos cambios en el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central es la entidad suprema que emite la normativa del sistema financiero. Hay mucho trabajo que hacer en el Banco Central. Uno quisiera estabilidad en las instituciones, pero entendemos que los cambios son naturales. Y ¿sabe qué? La mayor parte, los ministros, los presidentes de autónomas son puestos políticos, ¿verdad? Uno debe de ver que la calidad técnica de la institución se mantenga y que eso propicie el crecimiento y desarrollo económico, y que la gente que lo conduzca pues tenga esa mística de preservar esta institucionalidad para desarrollar el país. ¿Los ahorros de los salvadoreños están garantizados? Sí, es una noticia con la que quiero cerrar. Sí, sí. Como mencioné, uno ve los indicadores de la banca. La banca es una banca ejemplar. Tenemos una regulación muy buena. Estamos enfrentando esta crisis junto con los salvadoreños. Tenemos resultados satisfactorios en cuanto a solidez, a liquidez, a la calidad de la cartera. Vamos a seguir acompañando a los salvadoreños. Y sí, queremos proponer un reto de mayor crecimiento económico, y nosotros vamos a acompañar ese mayor crecimiento económico. ¿Cómo puedo ser beneficiado con este crédito de 330 millones que me está anunciando Banco Agrícola esta mañana? Sí, estas facilidades ya están disponibles. Estamos tramitando ya el primer millón de desembolsos de estos créditos, más que todo para el sector energético, de eficiencia energética, como mencionamos. Dentro de las agencias tenemos normalmente un banquero pyme, un banquero especializado que ayuda a las pymes. Acérquese a su agencia, a su ejecutivo conocido. Queremos conocer más de usted. Obviamente, si no es cliente del banco, necesitamos información. Los bancos necesitamos información para prestar, necesitamos conocer a nuestros clientes, pero estamos muy entusiasmados. Esto no es un esfuerzo de un mes, esto es un esfuerzo de 5 años el que vamos a hacer. Bueno, interesante. Con eso cierro la conversación, muy interesante. Le agradezco, Rafael, como presidente del Banco Agrícola, que nos haya acompañado y nos haya dado buena noticia en medio de toda esta situación de expectativa que tenemos, porque a pesar de todo, llueva, que truene, lo que sea, los salvadoreños siempre nos levantamos con esa energía positiva. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, y muy buenos días a todos los que nos vieron. Así es, a ustedes, amigos, que nos han sintonizado, muchísimas gracias. Pues ahí está esa línea de crédito para que usted pueda tener de primera mano si necesita recursos para poder seguir levantando la economía de nuestro país. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.